de las selecciones menores en España. Sí. De las selecciones menores, ¿no? Ahora, esta es la gran diferencia a comparación de lo que mencionaba Renan, de esos ejemplos que me parecen muy acertados. Pero este señor sí tiene el perfil, y sí tiene la experiencia, y sí tiene los títulos, y sí tiene los resultados que ni Hierro ni Gerardo Torrado, con todo respeto, tienen en esa posición. Sí. Esta es la gran diferencia. Si uno ve el currículum de este hombre, uno entiende, o sea, sí, es muy europeo y todo, pero tiene realmente con qué venir a trabajar. Es un Él, especialista, un ¿no? especialista en la Sí. materia. Tiene los resultados que tiene. En Granada, se formó, él nació en Granada, entiendo, allá en España. Sí. Muy bien, sigamos con Ahora, otra. solo, Jimmy, el segundo párrafo, eso Sí. es muy importante. Formación de diferentes jugadores que forman parte de equipos mayor como Pau Cubarsí y Dean Hausen. ¿A qué se refiere? Ahí le podemos agregar otros jugadores que tal vez tenían doble nacionalidad y que este señor hasta cierto punto pudo influenciarlos para poder escoger la selección española. Eso es un punto importante pensando en los hondureños que cuando están se fuera. habla, para explicarlo, cuando se dice formación, o sea, no es que los dirigió, o sea, él no es entrenador. No. No es que él, digamos, los formó como jugadores. No, exacto. No. Sí influyó para que pudiesen ser parte, entonces. Exacto. Ok. Cosa que necesitábamos, por ejemplo, cuando David Ruiz se quería ir con Estados Unidos. Y no necesitamos director deportivo para que viniese a jugar a Honduras. No, pero tal vez sí Pero para hubiéramos encontrar evitado otra que figura. David Ruiz rechazara, por ejemplo, la selección en una convocatoria. Y así como él, habrá muchos más en el futuro. Muchos más. Ok, veamos el recorrido entonces o el palmarés, lo que España, que es una potencia mundial, logró en su gestión, y ahí es donde yo puedo señalar o pensar de que estaba él, pero España es potencia. Pero potencia mundial, ¿desde Potencia. cuándo es potencia? Potencia desde España? que levantó la Copa del Mundo en Sudáfrica. Bueno, entonces no es una potencia mundial de toda la historia. Pero una es potencia potencia mundial. Una selección o un país que se convirtió en potencia mundial O sea, en este deporte. En España, O sea, es diferente. en ninguna parte o en ningún programa o en ningún medio salieron a festejar ni que ganó el sub-21 ni el sub-19. España es una potencia. Y tampoco las medallas olímpicas, para mí, no trascienden, o sea, no están dentro de los gestos o los grandes logros de España. España destaca la Nations League, la Eurocopa y Mundial. Estos torneos menores para una potencia no son tan relevantes. Bueno, para pero nosotros sí. Él formó parte Para de nosotros dos sí. de esos títulos que vos decís. Si querés que pongan el otro cuadro, si lo tiene Angélica, A ver. que ponga el otro cuadro Sí, entonces. formó parte también, Junior. Pero formó él fue, parte. pero él Es fue, que él era director pero él deportivo fue el, de la no tiene. Real Federación sí, pero él Española de fue Fútbol. Sí, el él causante es de eso. es campeón de aquí Europa lo y que es están campeón diciendo de es como Nations League Es que también. cada que quien conoce en su cómo trabaja sitio, España, Jimmy. pero Honduras es Cada otra quien cosa. en su sitio. Honduras es otra cosa. Él no es Pero entrenador. ¿por qué Jimmy, metes cada otro quien en su argumento? Vos lugar. No, dijiste, meto otro para argumento. España es importante ser campeón mundial, europeo o de ¿y eso a Nations quién se League. lo agradece? Pues dos de esos títulos, ¿A quién se lo agradece? él formó parte de eso. Se lo agradece a los grandes ¿Por jugadores qué cambias y el cómo lo discurso, forman los entonces? equipos, porque allá son potencia. Barcelona, Madrid, y vino Luis Aragonés después del Bosque y agarró a estas figuras y lo llevó a ganar el Mundial. Y después vimos este muy buen momento que tiene España con De La Fuente, con grandes jugadores, pero no es gracias a Francisco. Es lo que quiere decir, que no es gracias a Francisco Hernández, a Francis Hernández, de que España hoy sigue siendo potencia mundial y que sigue generando jugadores. Es gracias al país que genera. No es gracias a él. Hasta su O sea, liga. no confundamos Entonces, las cosas. estas figuras no se confundamos necesitan. las Vos querés cosas. desmeritar el trabajo No del quiero hombre. desmeritar, es decir la problema verdad. tuyo. Es decir la verdad. No, es que no es la solución a todos los le problemas, pero sí no le es pongamos alguna la figura estrella a importante. Francis Hernández, que no es de él. Es de los jugadores y del entrenador. Bueno. Él fue parte, pero no es gracias a él que Entonces- España entonces, vaya, por consiguió ejemplo. títulos que, repito, son... Espectacular. Entonces, cuando la gente viene y señala a los directivos de que son culpables, entonces no son culpables. Sí, eso El es principal cierto. responsable... explícame eso, el principal porque vos decís que no responsable... tienen culpa o no tienen injerencia. principal Y sí tienen responsable cosas de la también. eliminación de Honduras del último mundial fue Reinaldo Rueda Rivera. La responsabilidad de los directivos es haberlo nombrado a él, aunque Bueno. la mayoría acá aplaudía Bueno. eso, y no haberlo cambiado cuando hizo el papelón en Toluca. Entonces no digas que no pero tienen el principal, injerencia pero o no el tienen principal culpa o responsable no son fue Rueda. responsables. Así como el principal destacado en España no es, o no ha sido Francis Hernández en los 6 años que estuvo en la Real Federación Española de Fútbol. No, Vos lo no demeritas, pretendo fíjate. demeritar, Lo pero de tampoco militar. ponerlo... Acabas de decir, Jimmy, A ver. Copa del Mundo, Eurocopa y Nations League. Pues dos de esos torneos que vos mencionaste, el hombre fue parte de Sí, pero la no fue selección que gracias a ganó él. eso. Si no hubiese estado él, igual España Entonces lo ganaba. no des ese argumento. Si no estaba si él, el hombre igual los España tiene, lo no vas a ganaba. desmeritar, entonces. A ver, hoy en la entrevista de Edwin Vanegas, ¿tenemos esa parte de Edwin?
Ok, porque creo que Tony entonces está en la misma línea de estas personas que dijo hoy Edwin Vanegas en la entrevista que le hizo exclusiva de la Federación de Fútbol, porque él lo contrató, ¿no? Me voy a saltar algunas preguntas porque creo que la afición todavía está sorprendida, está en shock. O sea, ¿Podemos repetir eso? Podemos repetir porque hoy que se anunció, o sea, se paralizado todo el mundo. Hoy la afición está en shock porque viene el salvador del fútbol de Honduras. A ver. Me voy a saltar algunas preguntas porque creo que la afición todavía está sorprendida, está en shock. ¿Están sorprendidos, aficionados? Le pregunto a la afición. Más adelante leemos los mensajes. Como Tony está en shock. ¿Y en qué momento te dije que estoy en shock? ¿No estás en shock? Para nada. No. No. O sea, a mí no me metas en el mismo saco que intentás hacer de que con Edwin Vanegas y ese tipo de cosas. No. O sea, a mí lo correcto me hubiese parecido, porque dice él, por ejemplo, que no lo quiero atacar, es contra vos la cosa. Pero eso de decir, vamos a saltarnos las preguntas, no. O sea, la próxima hagan una conferencia de prensa y nos presentan a este hombre y le hacemos las preguntas nosotros. Bueno, yo no estoy en Eso es lo shock. que deberíamos de hacer. No Yo está en estoy en shock. No shock. estoy en shock, pero, ¿Y cree que la estoy en afición shock, está? pero a mí Pero sí a mí me me alegra sorprende que lo hayan traído. Pero a mí Entonces sí sí está me- en shock. pero a mí sí me sorprende que Shock, el director deportivo de la Real Federación Española de Fútbol hoy esté como director deportivo de la FFH. A mí me sorprende Ex-director positivamente. deportivo. Bueno, me sorprende Pero que está haya acá venido el ex director deportivo del fútbol español a De la- Honduras. A mí selecciones positivamente menores. me sorprende y demasiado. formativas. Me sorprende y mucho. De las No formativas. estoy en shock. No importa entonces. Mira. No tiene nada a que ver. Verán, ¿solo usted está en shock? No, no estoy en shock. Ah, ok. Pero ¿le parece normal ¿Y que cree que venga la el afición director está en shock? deportivo del fútbol No, no creo español? que esté en shock. ¿Cree ¿Le que la parece afición- normal? O sea, sí hay un impacto porque viene Sí, una hay un impacto. personalidad que trabajó con una importante federación del continente europeo. La potencia. Pero, sí, que no es potencia gracias a Francia. no, pero sí es una potencia. Pero no gracias a Francia. Yo creo que en ese aspecto sí voy a discrepar con Tony porque España sí ha sido una potencia. Hasta como liga. De todos los tiempos. ¿Y con Jimmy en La- qué discrepa? ¿Desde qué año es potencia España? No, España. ¿Desde qué año? no, hasta ¿O antes. de qué década? Hasta antes, Tony, de ganar la Copa del Mundo en Sudáfrica, España siempre ha tenido ¿Desde muy qué buenas año? selecciones. Le estoy preguntando desde qué año. No, para mí toda la vida. Bueno, No, hoy toda la vida no invente, no, Renan, sí, no es cierto lo estamos eso. llevando es por top otro 3. lado. Cierto. La Liga de España Eso es top otro 3. tema, yo le estoy por supuesto preguntando que desde es algo cuándo es relativo. potencia, No, pero sí es es algo diferente, relativo, Tony. Es diferente. Ok. Sí, es algo es relativo. diferente.